¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos, aquí te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos y te clarificamos la información para que estés muy bien informado. Tenemos muchos temas. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Hay que pasar el invierno, porque aquella famosa frase de otro ingeniero, del ingeniero Álvaro Alzogaray, llamando a los argentinos a un esfuercito mayor. Tantas veces distintos gobiernos han pedido a los argentinos un esfuerzo mayor. Es lo que hace ahora el presidente Macri con las tarifas, sobre todo de gas. Piden desde el gobierno un esfuerzo. Reconoce, admiten, es doloroso, pero el tarifazo sigue en pie y está haciendo estragos a nivel productivo, de presupuestos familiares, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Hoy el presidente habló desde Vaca Muerta, pidió racionalidad en el uso de la energía, como que si todo pasara por la responsabilidad del usuario, como que si el Estado o el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en fijar tarifas impagables, cuyo mayor beneficio se lo llevan las empresas y los componentes, integrantes, muchos de ellos, del pensamiento de este gobierno, los empresarios amigos del poder. Por eso, a partir de este momento, opina con el hashtag Hay que pasar el invierno. Enseguida va a estar aquí un especialista en el tema, Federico Bernal, con quien vamos a desmenuzar todo el tema de tarifas, el tarifazo, porque según Macri no hay otra opción que para terminar con el derroche de 12 años de derroche energético, según dijo, que no hay otra solución que no sea el tarifazo. La semana pasada estuvimos hablando con varios especialistas ya y también con dirigentes que le dan otras alternativas al gobierno. Sería bueno también que el gobierno el próximo miércoles habilite el tratamiento en el Congreso de la Nación de este tema y sea allí que se debata de cara a la sociedad para ver si no hay otra alternativa. Enseguida también vamos a estar hablando con Fernando Alonso, porque ahora el gobierno le tira la pelota a los gobernadores, le tira la pelota a los intendentes y que dice: bajen ustedes impuestos para que los usuarios paguen menos tarifas. La gobernadora María Eugenia Vidal, en un juego político muy bien diagramado entre el gobierno nacional y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para actuar en concordancia y para decir, miren, nosotros lo podemos hacer. Hay que recordar, claro, que la provincia de Buenos Aires está recibiendo un aporte extra del gobierno nacional, que no lo están recibiendo otras provincias. Entonces, la gobernadora sí puede seguramente rebajar impuestos u otras cuestiones, porque va a tener este año, el que viene, una caja muy fuerte para manejar de pesos, que habrá que ver si en las provincias lo tienen. Pero también en esto hay que ser objetivo y decir, bueno, los gobernadores peronistas que han estado acompañando sin chistar todas las medidas del gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo se paran ahora frente a esta jugada política del gobierno? Decir, muchachos, ustedes se quejan, bajen impuestos en las provincias o en los municipios. Una nueva jugada política del macrismo que deja mal parados a los gobernadores peronistas que han estado, reitero, acompañando sin chistar muchas de las medidas de este gobierno. Bueno, vamos a estar con este tema, obviamente es un tema central del que no nos olvidamos porque te está afectando a vos. Pese a lo que dice el gobierno, te está afectando a vos. Otro tema que no nos olvidamos, el submarino San Juan, la desaparición. Ahora están denunciando un escándalo, no solamente en el espionaje que habría estado realizando el submarino San Juan, sino también que le han pinchado los teléfonos a las viudas
de los submarinistas. Una vergüenza. El otro día, cuando el ministro Oscar Aguad estuvo en la comisión que investiga la desaparición, varios familiares se lo dijeron en la cara. Ustedes nos están pinchando los teléfonos, nos están espiando el WhatsApp, y ahora ya hay una denuncia formal que esta noche vamos a tocar con una de las abogadas que está tomando este tema. Es realmente escandaloso y lo vamos a estar analizando. No nos podemos olvidar de la barbaridad diplomática de la ministra Patricia Bullrich, que con mucha impunidad se han dicho barbaridades en estos últimos tiempos de funcionarios del gobierno. De la ministra Patricia Bullrich también. Pero decir, como afirmó durante el fin de semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que Holanda era un narcoestado, creo que es de las peores barbaridades que se han escuchado en los últimos tiempos. Y lo dicen así, muy sueltos de cuerpo, muy sueltos de cuerpo, con una impunidad que caracteriza a muchos funcionarios de este gobierno al hablar, que no cuidan el valor de la palabra. Como cuando dijo el año pasado lo de la creación del RAM, del peligro del RAM, o de la RAN, mejor dicho, que estaba buscando armar un estado paralelo en la Argentina. Se ve que tiene una fijación con esto de los estados dentro de los estados, la ministra Patricia Bullrich. Y claro, se metió nada más ni nada menos que con Holanda. Un país al que el presidente y que sobre todo el ministro Aranguren miran con mucha estima y mucho cariño. Y hoy ha tenido que salir a pedir disculpas frente a lo que se venía. Un gravísimo conflicto diplomático. Un gravísimo conflicto diplomático se venía. Porque pocas veces, creo que no recuerdo Pedro Brigger, pero de que se haya calificado de narcoestado a Holanda, ¿no? Bueno, no es lo más común porque efectivamente es ilegal la producción, la venta, la importación o la exportación de drogas, pero lo que tienen es una política muy controlada respecto de aquello que se consume en el ámbito público o incluso en el ámbito privado. No se suele definir a los Países Bajos, que es el nombre correcto de Holanda que solemos utilizar, que es una región, no se lo suele definir como narcoestado, sino más bien lo contrario. Muy bien, esto es lo que decía Patricia Bullrich en una barbaridad y en abriendo prácticamente un conflicto diplomático con Holanda. En Holanda hoy están diciendo que Holanda es un narcoestado. Los mismos funcionarios holandeses están en una crisis. Son los principales exportadores de droga de síntesis de Europa. Y todo esto por lo que significa que, digamos, la despenalización lo que genera es bajar la idea del riesgo. Entonces, cuando se baja la idea del riesgo, aumentan inmediatamente la cantidad de consumidores. Que además, al ser el único país que había despenalizado, digamos, se convirtió en el lugar, digamos, visitado por todos. Coffee shops, bueno, aumentaron los problemas de salud, aumentaron los problemas de choques, de violencia, de muerte. Bueno, la verdad que una barbaridad lo que ha dicho Patricia Bullrich. Yo muchas veces pienso, sinceramente, ¿no? ¿Piensan dos veces los funcionarios antes de hablar? ¿Por qué esta calificación? Porque en el mismo sentido del razonamiento de Patricia Bullrich, entonces estamos a un paso que la República Oriental del Uruguay, que está llevando una política de avanzada en la región, que ha despenalizado también el uso del consumo de la marihuana, entonces también, según el razonamiento, va a constituirse en un narcoestado. O Estados Unidos, ni hablar. Toma Holanda. ¿Y Estados Unidos entonces qué sería para Patricia Bullrich? Pero es una barbaridad. Va en el mismo sentido. Reitero esto. El año pasado Patricia Bullrich era la que hablaba de la RAM, de que venían ataques de los mapuches, eran prácticamente terroristas, con un armamento pesadísimo. ¿Y dónde están ahora? Nunca más se habló de esto. Nunca más se habló de esto. Porque son utilizaciones semánticas que utilizan para algún momento en la impunidad que les da el poder hablar. Darío,
Sí, buenas mira, noches. Buenas noches, ¿cómo está, Gustavo? Mucha ignorancia, ¿no?, de Patricia Bullrich. Habría que hablar con Mónica Cuñarro, ¿no?, que conoce un poquito más Claro. este tema y que en varias oportunidades hemos hablado. Recordemos que en la Argentina la tenencia para uso personal todavía es delito. Es decir, Claro. detienen a las personas y a los pibes y la justicia federal está lleno de causas. Un problema que este gobierno todavía no solucionó y que se sienten en una mesa. Y lo más grave, que los que están alrededor no le hagan una repregunta acerca eso de la mucho. barbaridad Exactamente. que está diciendo. El acompañamiento, no retrucar las barbaridades, últimamente en el periodismo argentino se ven mucho, ¿no? El silencio y el acompañamiento frente a barbaridades que dicen los funcionarios, ¿no? Es así, es así. Bueno, muy bien. Cae el índice de confianza. Por primera vez desde el 2015 a la fecha, el índice de confianza que mensualmente da una institución muy seria, que es la Universidad Di Tella, está cayendo dramáticamente. En marzo de este año, el valor del índice de confianza general en abril del 2018. Abril del 2018 fue de 2,7 puntos. Índice de confianza en la gestión de Mauricio Macri. Índice de confianza en la gestión del gobierno. Esto es equivalente a un 41,4%. Cayó 11% respecto del mes de marzo, que estaba en 2,32 puntos, era el 46,4%. Este, reitero, es el índice de confianza que elabora la Universidad Di Tella mensualmente. Es el índice más bajo desde el 2015 para la gestión de Mauricio Macri. Esto también está en paralelo con encuestas que se han conocido el fin de semana, que dan que el presidente cayó 11 puntos en la clase media y en los sectores más altos. ¿Producto de qué? Producto del tarifazo, de las tarifas impagables que el gobierno defiende a rajatabla. Que el gobierno defiende a rajatabla. Esta noche también vamos a hablar con la diputada nacional Mirta Tundis, porque vamos a ver cómo les está golpeando también a los jubilados este tarifazo. Algunos jubilados, que nos estamos enterando el día de hoy, que están pidiendo créditos para pagar el tarifazo. Es decir, se está endeudando una clase pasiva que le cuesta mucho después abonar estos créditos. Y se están endeudando para pagar. Es dramático esto, enseguida también lo vamos a hablar con Mirta Tundis. Hoy el presidente estuvo en Vaca Muerta y desde allí pidió racionalidad y volvió a defender el tarifazo impagable. Estoy en Vaca Muerta, una de las formaciones de gas más importantes del mundo, para darles una noticia muy importante. Después de muchos años de producción decreciente de gas, juntos logramos revertir la tendencia y la producción de gas volvió a crecer y que cada parte ceda algo para que gane el conjunto de los argentinos. Cuando llegamos, heredamos un Estado que gastaba y todavía gasta mucho más de lo que le ingresa. Dentro de los gastos, uno muy grande son los subsidios a la energía, que fueron de 125.000 millones de pesos. Y la verdad es que los subsidios no son gratis, como nos hicieron creer durante muchos años. Esa es la mentira que más daño nos hizo. La energía cuesta. Es mentira que los subsidios al gas y la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda. Porque para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada. La otra alternativa hubiese sido hacer un shock de ajuste. Elegimos el camino del cambio con gradualismo, para que ningún argentino se quede atrás. Y para que ese gradualismo sea posible, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Pero la única manera de lograr un cambio profundo y verdadero
es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Le di vueltas y vueltas y más vueltas y no hay otra forma. No le vamos a dejar deuda a nuestros hijos y nietos. Y hoy les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar. Bueno, allí estaba el presidente, un presidente que estaba como contento de defender el tarifazo que hoy están sufriendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Que además, como hemos visto en este programa, con mucha gente que en su momento acompañó a este gobierno, alternativas diferentes al tarifazo hay y las había. Por eso digo, sería muy bueno que el gobierno habilite este próximo miércoles a sus diputados del oficialismo a debatir el tema, a buscar alternativas, porque han venido muchos especialistas. Esta noche va a estar un especialista en esto que es Federico Bernal. Le vamos a preguntar. Los especialistas están diciendo que no ha aumentado la producción, que al contrario ha caído, que en estos años de impuestazos y de tarifazos se sigue importando. Entonces uno lo que dice, la verdad que la realidad pareciera desmentir las afirmaciones de hoy del presidente Mauricio Macri. No sé, Fernando, vos qué información tenés, ¿no? Mirá, Gato, lo primero que uno tiene que considerar cuando lo escucha el presidente es que toda esa sobreproducción que están generando no está destinada ni a abaratar ni a generalizar el consumo en la Argentina, sino a la exportación. Lo marcaba el otro día Andrés Aciaín cuando nos visitó, Gato. Estamos pagando tarifas internacionales y produciendo con costos argentinos. Esa diferencia se la están quedando las empresas productoras. Claro. Y en este caso puntual, lo que están generando son saldos para exportar. Si Argentina va a volver a convertirse en exportador de hidrocarburos, como lo fue en la década del 90, gas y petróleo, mientras acá pagamos tarifas internacionales y cada vez más difícil el acceso para el conjunto de la sociedad. Hoy a estas horas está reunido el Consejo Federal de Energía. Es donde el gobierno, a través del ministro Juan Aranguren, está presionando a las provincias para que cumplan con lo que pidió el presidente, reducir los impuestos y las tasas sobre las tarifas. Bueno, a ver, eso en un primer momento no estaría mal, porque lo hemos venido diciendo acá, que justamente hay que buscar reducir. Ahora, ¿el gobierno nacional reduce o saca el 21% del IVA? El único que no resigna recaudación por ahora es el gobierno nacional. Bueno, ahí está. Y la sospecha es que toda la reducción de impuestos se va a trasladar a los municipios. Claro. Es decir, va a ser una política de apriete económicamente a los municipios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal fue la primera que anunció, hoy se adelantó a anunciar una reducción bastante significativa de los impuestos sobre las tarifas. Una parte dijo que la va a llevar adelante por decreto, la otra a través de un proyecto de ley que se va a presentar, dijo, mañana en la legislatura. Uno quiere ver la letra chica, qué dice el decreto, qué dice el proyecto de ley. Porque parte de los impuestos que están reduciendo las tarifas iban a los municipios, no quedaba en la provincia. Entonces, hay que ver a quién es el que hace el ajuste y de qué manera va a quedar el beneficio sobre el conjunto de la sociedad. Acá hay una contradicción, porque cuando el presidente dice que él dio vueltas y vueltas y que no había otra posibilidad, acá están las posibilidades, porque esto es un proyecto que en la provincia de Buenos Aires presentó el diputado del Frente Renovador, el diputado Borelli, que ha estado aquí, y que incluso creo que hoy la gobernadora dijo que había proyectos en este sentido. Lo mismo se puede hacer a nivel nacional. Sí, si se habilitara el debate en el Parlamento, tal vez le pueden acercar al presidente o al gobierno alternativas para evitar este tarifazo impagable. ¿Sabes qué pasa, Gato? Si habilitan ese debate, lo primero que van a tener que decir es cuál es el verdadero costo de producción de la energía, del gas y del agua. Y eso lo mantienen en secreto porque dentro de la tarifa que han puesto como valor de equilibrio de las empresas, no solo está el costo de producción, sino está el financiamiento de las futuras inversiones que van a realizar. Es decir, los usuarios estamos pagando por anticipado inversiones que van a realizar las empresas, o por lo menos promesa de inversiones que van a realizar las empresas. Y esto el gobierno no lo quiere decir, no quiere marcar cuánto es
costo de producción de, claro, de es la lo que ha energía. negado siempre. Exacto. Exactamente. ¿Y cuánto Ahora, es beneficio volvamos para a las algo empresas? para informar también. A la provincia de Buenos Aires, de lo que anunció hoy la gobernadora, entonces, en concreto, ¿en cuánto se va a reducir? En electricidad dice que va a ser 15.7% la reducción total. Por ahora es un 10.4% que dice por decreto. El otro va a ser a través de la modificación de la ley, que es donde estamos esperando a ver qué verdadero alcance tiene. Pero sobre el impuesto que pagamos, no sobre las tarifas. Es sobre el impuesto, claro. Perfecto, porque se presenta a veces engañosamente. Para. A ver, una boleta de 1.000, yo ya hice la cuenta. El que paga 1.000 va a pagar 80 pesos menos. No, lo que dice la gobernadora es que esto va a ser reducción de la tarifa que estás pagando, de la factura que estás pagando. Que el impacto de la reducción del impuesto va a ser de 15% sobre el total de la factura. Por eso es que uno tiene que esperar la letra chica y ver verdaderamente qué impuestos están tocando y cuál es la incidencia final. Lo que dijo la gobernadora es que vas a tener una reducción de 15% en la factura que estás pagando. Por lo menos eso es lo que se interpreta de las declaraciones de la gobernadora. Bueno, muy bien, ahora seguimos. El titular de la Unión Industrial Argentina, veíamos la semana pasada como el presidente de la Sociedad Rural Argentina se quejaba públicamente de cómo les afectaba también a su sector las tarifas impagables. Se sumó hoy el titular de la Unión Industrial Argentina. Hablábamos recién de lo que dije, esto del tarifazo, y yo me preguntaba cuánto afecta al sector industrial y cuánto afecta, por ende, a la cadena de producción y a la cadena laboral argentina estas tarifas. ¿Cómo lo ven? Sí, no, por supuesto que afectan, o sea que no estamos, son cuestiones transversales, o sea que afectan a casi todos, o sea, no queda nadie afuera. Al público en general, a los comercios y también a la industria. Y nosotros cuando estamos así juntos y hay mucha gente que se queja muy fuerte y con mucha razón porque es un costo adicional al costo argentino, ¿no? ¿Son abusivas las tarifas hoy? Yo yo lo que creo es que los precios relativos de la Argentina estaban totalmente locos y ahora se están tratando de reubicar y bueno, y eso significa mucho, significa todos estos problemas, ¿no? ¿Mejoró la situación? ¿Notaron un cambio? Lo que se dice es que el gobierno dialoga mucho y después en la práctica acciona poco. ¿Notaron en los hechos un cambio en la gestión en cuanto a los reclamos que ustedes le hacían? Sí, lo que dijo usted está bien, dialoga mucho y escucha poco. Bueno, muy bien. El gobierno dialoga mucho pero escucha poco, dijo Miguel Acevedo, el titular de la Unión Industrial Argentina. Es algo que muchos sectores están indicando, que el gobierno está fijo en su política económica, en su proyecto económico y se escucha muy poco a los sectores que más están sufriendo. Fíjese lo que pasó en Río Cuarto. Hay una consultora de la provincia de Córdoba que ha hecho una encuesta en la ciudad de Río Cuarto sobre el impacto del tarifazo en la población. ¿Qué salió? Que el 47,7% de los ciudadanos de Río Cuarto no van a poder pagar sus facturas de luz. 47,7% de la población de Río Cuarto no va a poder pagar su factura de luz. Esto uno también lo hace extensivo a otras ciudades del interior del país y son situaciones que se van repitiendo. Mientras el gobierno defiende el impuestazo y las tarifas impagables, esta es la realidad de muchos sectores que no van a poder pagar su boleta, de muchos sectores que ya están sufriendo en carne propia, sectores productivos ni que hablarlo, hablábamos el presidente de la UIA. Lo decía el propio presidente de la Sociedad Rural Argentina, con todos los beneficios que esos sectores económicos están sufriendo. Porque cuando el presidente Macri dice que no hay alternativas, bien podría indicársele al presidente que las alternativas serían volver a una redistribución solidaria en la República Argentina. Entonces, reimplantar el concepto de retenciones a las mineras, que se lo han dejado en cero y se llevan todo hacia afuera, a los centros concentrados de la economía del campo, a la timba financiera. De ahí, de esos sectores también, el gobierno podría, pero esos son los sectores
intocables. Son los sectores concentrados de la economía intocables. Por eso sí hay alternativas, pero el gobierno ha optado porque el tarifazo y el ajuste lo paguen los sectores de las clases medias, los sectores menos pudientes, incluso hasta los sectores de la clase alta, que son los que impactan y donde el presidente está perdiendo apoyo. Vamos a escuchar a Gustavo Córdoba, que fue el consultor que hizo esta encuesta en la provincia de Córdoba. Nadie se esperaba un resultado de esta magnitud, ¿no? En el sentido, inclusive los riocuartenses, en la encuesta sale, le preguntamos si esperaban o no este incremento y más del 50% nos decía que no lo esperaba. Y fue muy gráfico el dato de que había solo un 30% que estaba dispuesto, o que decía manifiestamente que estaban en condiciones de pagar los aumentos que se esperan para estos próximos días, ¿no? Y el resto de la sociedad riocuartense, casi un 60% nos decía que no, y un 20% decía que no sabía. Pero, Gustavo, yo creo que en la magnitud de estos aumentos uno puede verificar una premisa, básicamente, que es la falta de conocimiento previo por parte del gobierno de lo que está sucediendo en los hogares argentinos. Me parece que el gobierno malinterpretó el voto de octubre del año pasado. Me parece que la mayoría de la gente que votó de nuevo al gobierno esperaba un resultado económico más de corto plazo. Y en lugar de tener una respuesta positiva en los bolsillos, se encuentra con un tarifazo de una magnitud, ya lo estamos viendo los números, por encima de sus expectativas. Y me parece que esto es lo que está generando, es una suerte de desilusión que puede tener un impacto concreto en lo electoral. Bueno, esto es lo que decía Gustavo Córdoba, ¿no? Y reiteramos esta cifra, 47,7% de las familias en Río Cuarto, como muestra basta un botón, bien se puede decir, ¿no? 47,7% de las familias en Río Cuarto que no van a poder pagar su boleta de luz. Trenquelauquen, otra de las ciudades donde hubo mucho debate y mucha discusión, fíjese, en el Consejo Deliberante, ¿eh? Donde los vecinos se dieron cita en el Consejo Deliberante para exigirles a sus concejales por la emergencia tarifaria. Esto ocurrió también hace 10 días atrás en Varadero, la misma imagen. Vecinos reclamándole a sus concejales, que en muchos casos son del oficialismo y que se niegan a impulsar medidas como en otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, llega esta situación. Los vecinos reclamándoles a sus representantes allí en el Consejo Deliberante. Y claro, se vienen otros aumentos. Se viene esta semana otro aumento en el pan, otro producto de la canasta básica, que ya para muchos sectores está inalcanzable. No hablemos de la leche, que se ha dejado de consumir lamentablemente. Los panaderos entregarán el miércoles pan en el Congreso. Se viene el panazo, ¿eh? Van a regalar el próximo miércoles en el Congreso de la Nación 5.000 kilos de pan. Frente allí a la plaza, al Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? Los panaderos van a entregar el miércoles pan en el Congreso en señal de protesta, porque está un nuevo aumento que se viene en el precio del pan. Enseguidita vamos a estar con Federico Bernal, especialista en temas energéticos, para hablar de las tarifas, y también con Mirta Tundis, cómo impacta esto en los jubilados. Pedro Brieger, antes de ir con ellos, y temas internacionales. Pedro, buenas noches. Bien, buenas noches. Varios temas internacionales. Hoy no le permitieron a Dilma Rousseff, expresidenta electa del Brasil, visitar en la cárcel a Lula da Silva, expresidente del Brasil. Un tema para seguir de cerca, por supuesto, porque nos atañe. Pero veamos lo que pasó en España el sábado. Se jugaba la Copa del Rey, Sevilla, Barcelona. Ustedes dirán, pero esto es deportivo. No, miren, gente con la camiseta amarilla. ¿Cuál es el gran pecado? Es el símbolo de los catalanes pidiendo la libertad de los presos políticos. Miren eso, le sacaban las remeras amarillas a los que iban a la cancha a ver un partido de fútbol. También le sacaban las pancartas que decían libertad, pero le sacaban las remeras amarillas. Esto no se ve todos los días, y mucho menos en algunos de esos países que uno a veces toma como modelo, como ejemplo. Bueno, habría que replanteárselo, ¿no? Cuán ejemplo y modelo es lo que nosotros estamos viendo en el Reino
de España. Le sacaban las camisetas amarillas, hurgaban uno por uno para ver si las tenían arriba, abajo. En el partido Sevilla-Barcelona, Barcelona vapuleó 5-0 al Sevilla, pero eso ya es entrar en el terreno deportivo. Yo les digo, el tema de los catalanes va mucho más allá de Carles Puigdemont, si puede asumir o no puede asumir. Acá son décadas, siglos de lucha por los catalanes para lograr la independencia. Vamos a nuestro territorio, a Paraguay, porque ayer hubo elecciones. Mario Abdo Benítez, electo presidente del Paraguay, no por la diferencia que algunas encuestadoras vaticinaban de más de 20 puntos, menos de 4 puntos de diferencia, pero se gana por un voto, no hay segunda vuelta, por lo tanto logró el triunfo, 96.000 votos de diferencia, 46% para Mario Abdo Benítez, 42% para la fórmula de Efraín Alegre. Pero la Alianza Nacional Republicana, estos son los colorados, ahí le vemos la bufanda, no tiene mayoría propia en el Parlamento. Esto va a ser complicado, no le va a ser fácil gobernar y hay que ver si el expresidente, ahora expresidente o todavía actual, Horacio Cartes, puede efectivamente asumir como senador. Puede haber conflictos allí. Y ya que hablamos de Paraguay, mencionar algo que la Cancillería Argentina difundió, un comunicado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú sobre la situación política en Nicaragua. ¿Qué tiene de particular? Son los 6 países que dijeron que por ahora se retiran de UNASUR. Recordemos que Argentina tuvo la presidencia de UNASUR durante un año. Se la pasa a Bolivia y ahora le dice, nos vamos. Gracias, Pedro, por toda la información también internacional. Hoy vamos ahora, antes de ir con los invitados, con Darío, porque en las últimas horas el gobierno, por los aprietes permanentes de la justicia, por el avance político que el gobierno hace sobre la justicia, con los escraches públicos que muchos de los periodistas amigos del poder hacen en la Argentina, está logrando fallos express. En las últimas horas se han logrado varios. Pero hoy me recordaba, y Darío va a tener memoria, que a poco me lo recordaba un colega que hace judiciales de hace mucho tiempo como Darío, que a poco de llegar al gobierno, el presidente Macri dijo, no los quiero más. ¿A quiénes eran? Los jueces que lo habían investigado a él como jefe de gobierno porteño por las escuchas ilegales. Y así se fue Ollarvide, así se fue Freiler, Fara ahora ya está en otro, y dicen que le han prometido a Ballestero que le activan la jubilación si se quiere ir ya. Si se quiere ir ya, me contaban hoy, se la activan mañana mismo. Ahora, si demora, le van a demorar la posibilidad de la jubilación. Así también presiona el gobierno y también está logrando así fallos express, ¿no, Darío? Sí, hay extorsión. La verdad que es muy triste que porque los acusan, después no se investigue si realmente lo que se dice es cierto. Porque recordemos que a Fara y Ballestero lo han endilgado como que evidentemente algo turbio hicieron cuando tomaron una resolución ajustada de derecho que tenía que ver con la libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y que lo que se discutió fue una calificación legal que no causa ningún gravamen. Bueno, a ver, ¿qué le dijeron a Eduardo Fara? Mirá, si vos pedís el pase, a lo mejor archivamos el pedido de juicio político. Digo, esta es una presión. A Ballestero, ¿qué le dicen? Estás para jubilarse, vas a estar en el tapete, te vamos a investigar. Ballestero no quiere abandonar la justicia, pero lo están presionando. A propósito de la justicia express, vos sabés que durante el gobierno anterior había una denuncia, la cajoneaban, quedaba stand-by y de a poquito le daban para adelante o para atrás. Ahora parece ser que estos 9 jueces, que están presionados por las denuncias, reciben el expediente, piden un informe y si no surge nada nuevo, rápidamente la archivan, como el bono de los 100 años, claro, que aparentemente Ariel Lijo lo va a archivar rápidamente en menos de 4 o 5 meses de investigación y donde no hay ninguna pericia, donde no se ha hecho nada. También una causa de Juan José Aranguren. Entran y por ahí usted no se entera porque no salen en los medios. Porque claro, si salen en los medios que todos los días hacen un sobrecimiento a un funcionario macrista, che, ¿qué está pasando con la justicia? La causa también en la denuncia por la utilización del aeropuerto del Palomar. Exactamente. Por Flybondi, que había una denuncia también, rápidamente la han archivado. Y con todos los líos que hay en Flybondi, ¿no? Sí. Es decir, hay que investigar, hay que pedir la palabra de los vecinos, qué pasa con el lugar, por qué se instaló ahí, cómo se llegó a tener ese tipo de aviones. Bueno,
La justicia express para funcionarios macristas está funcionando. ¿Y qué ventaja tienen los jueces cuando dictan fallos express? Que los medios hegemónicos no se hacen eco. Entonces no es noticia. No, los aplauden. Obviamente, aplauden y lo ocultan. Claro. Porque tienen la cola sucia. Obvio. Los hegemónicos tienen la cola sucia. Saben que no se puede cerrar una causa tan rápidamente porque primero hay que investigar. Acordate que Molde siempre dice que él siempre apela porque hay que investigar. Claro. Apela cuando hay funcionarios del gobierno anterior y no apela cuando hay funcionarios de este gobierno. Bueno, y antes de ir al debate, ¿qué han pedido insólito, no? ¿Qué han pedido sobre la diputada Elisa Carrió? Bueno, un abogado pidió que se la declare insana, es decir, que no está con sus facultades mentales normales. Esta presentación no es chiste, ¿eh? La hizo un abogado de apellido Alejandro Lynch, la presentó el juzgado Luis Rodríguez. ¿Y en qué causa o por qué motivo? ¿Por qué? Porque dice el abogado que ante tantas presentaciones que hace Elisa Carrió, hablando mal de funcionarios políticos, de jueces, de camaristas, de personas particulares, pone en riesgo la división de poderes. Bueno, esto es una cuestión técnica que podíamos atenderla desde el punto de vista de que está mal, éticamente, pero me parece que jurídicamente, no sé si Carrió está loca o no, aunque a veces parece, pero bueno, me parece que jurídicamente no va a tener mucho andamiaje, pero hay que dar la noticia. Se presentó y Luis Rodríguez ¿el juzgado de Luis Rodríguez ha salido sorteado para que investigue? Exactamente. Luis Rodríguez, cada loco con su tema. No, el juez, ¿no? No es el juez el que le tiene que hacer la pericia, ¿no? No. El juez en todo caso tiene que determinar qué tiene que al cuerpo médico forense, claro. ¿Qué tiene que en realidad para que te declaren insano es una cuestión civil. Esto tiene que ir dos familiares, decir que vos estás loco, te mandan a los médicos, te examinan y te declaran insano. No podés administrar los bienes, un montón de cuestiones. Pero en este caso me parece que es una cuestión política graciosa, claro, pero tiene que ver con lo que dice cada vez que va a comer con Mirta, Lilita Carrió. Exacto. Bueno, muy bien. Mirta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas Federico, noches. buenas noches. ¿Qué tal? Gracias Buenas noches, por venir. Gustavo. ¿Cómo está impactando en los jubilados este tarifazo, por ejemplo? Y está muy duro, porque uno puede hablar que va desde un 20% del impacto en el haber jubilatorio hasta un 30 o un 40, depende de lo que cobre y depende de lo que pueda gastar. Si vos te fijás en un jubilado con haber mínimo, no es solamente cuando uno habla que uno cuando ve las boletas, porque una cosa son los jubilados de Capital Federal y otra cosa son los jubilados. Yo digo, los jubilados de Capital Federal no son los jubilados de todo el país. Y la idiosincrasia de cada ciudad, de cada pueblo, de cada provincia es totalmente diferente. Cuando vos vas a las distintas localidades, depende de las necesidades que tienen, vos ves las boletas, vos ves boletas que por ahí son de 700, 800 pesos, pero no es una. Tenés la de la luz, tenés 400 quizás del agua, tenés otros 500 del agua, andá sumándolo. Los remedios. Te suman 1.500 pesos. Claro. ¿Cuánto significa en una jubilación mínima? El 20%. La jubilación media, ¿cuánto está en Argentina? La jubilación mínima es 7.660. ¿Sabés cuánto es la media? 12.000. 12.000, claro. O sea que está por debajo de la línea de pobreza. ¿Y cuánto le puede impactar? Cuando vos tenés un ingreso mayor, siempre disponés de más artefactos o de alguna comodidad mayor. Entonces, por más que las cuides, vos tenés un gasto mensual. Mínimo. Ahora, Mirta, vos sabés que hoy me crucé en la calle con una señora que se acercó con la boleta, bueno, con lo que nos hacen habitualmente en estos últimos días nosotros, pero me decía que les están posponiendo la fecha de pago, que se las están atrasando cada vez más. ¿Puede ser esto? No, lo que sucede es que depende de lo que vos cobres, hay un corte. Los haberes más bajos cobran en los primeros 10, 15 días y después obviamente los más altos. Si vos te quedaste a lo mejor viuda y cobrás jubilación y pensión y antes cobrabas los primeros días, terminás cobrando los últimos días porque te suman el beneficio. Pero yo quería recordar algo que vos hoy dijiste al principio en tu relato. Dos cosas importantes. Una que dijiste, bueno, el diputado Lisandro Bonelli, que es diputado del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto que tiene que ver con las tarifas. Es el mismo proyecto que había presentado Sergio Massa hace 2 años atrás y que ninguna de las comisiones lo trató. Cuando escuchamos al oficialismo que los proyectos
Esto tiene que No, ver y con lo decir del que no hay miércoles. alternativas, como dijo Macri hoy. Sí, hay alternativas. Busqué y no hay alternativa. Sí, hay dijo. alternativas, no las quieren tratar, entonces buscan excusa. Que si la oposición quiere que los traten en los lugares que corresponde, que son las comisiones, ¿por qué dejaron caer el proyecto de Sergio Massa que hablaba no de las tarifas, sino de los impuestos, lo mismo que Bonelli? Que era eliminar el IVA también. El IVA, eliminar el IVA a jubilados, Sí. pensionados y rebajárselo a las pequeñas, medianas y micro pymes. O sea, no era eliminárselo, sino rebajárselos. Lo mismo, ahora se presentó un proyecto mucho más amplio que abarca club de fútbol, o sea, de barrios, entidades de beneficencia, o sea, mayor amplitud, mayor cobertura. ¿Y se están endeudando mucho los jubilados? Ahí va. Dijiste es una gran verdad. Vos sabés que yo desde el año pasado que estuve recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, el día que estuve en Junín, viene una empleada de banco y me dice, le quiero comentar algo. Los jubilados están viniendo a pedirnos préstamos para poder pagar alimentos y servicios. O sea, los jubilados utilizan la tarjeta Argenta, que es de forma automática, que te dan el préstamo y te lo descuentan del haber jubilatorio. Las entidades bancarias privadas automáticamente sabemos que les dan préstamo a los jubilados, que son todos tasas muy altas, tanto de Argenta como de los bancos, bueno, ni que hablar. ¿Qué pasa? El jubilado cuando va a cobrar de los 7.600, que es el que más pide, termina cobrando 3.000 pesos. Y esto determina que se hipotequen para toda la vida, Gustavo, porque la gente no tiene dinero y cuando está saldando un préstamo vuelve a sacar otro crédito y así está. Y no es para comprarse una heladera, una cocina o arreglar la casa. Se están endeudando por los medicamentos que por ahí van al farmacéutico. Yo te digo, mi mamá, con los descuentos del PAMI, que algunos tienen el 80 y el 50, ¿sabés cuánto gasta? 900 pesos. Claro. Imagínate alguien que no tenga hijos que los puedan cubrir. Pero ¿cuántos beneficios le ha sacado el PAMI ya a los jubilados? Y en realidad el tema de los medicamentos gratuitos, por más que algunos los estén recibiendo, se reducen un montón. De los 9 que eran, se rebajaron a 7, después se rebajaron a 5 y ahora son 4. Te pueden ampliar, pero lo tienen que justificar, te lo tiene que autorizar un médico auditor del PAMI. ¿Te das cuenta? Todo es trámite. Claro. Después te dicen, hacemos una oficina única para que hagan un solo trámite, pero en el mientras tanto al jubilado tienen que ir a pedir clemencia para que le den. Y te quiero mostrar algo más. Sí. Esto es lo que, a través de la presentación del proyecto, son generalmente lo que ha aumentado prácticamente acumulativamente. Sí. ¿sí? 1.600% en gas, 440 en agua, 300% del transporte y 500% de la luz. En estos 2 años y pico, ¿sí? Es acumulativo. ¿Sabes cuánto es el acumulativo de aumento de jubilados desde 2016 a la fecha? ¿Cuánto? El 78%. Estamos lejos, Porque además esto es importante, lo que vos estás marcando, Mirta, porque claro, el gobierno, el presidente hoy dice el único esfuerzo que puedo hacer, hay que hacer un esfuerzo, pero les han sacado a los jubilados los salarios que no están aumentando como han aumentado a ese nivel las tarifas. Todo lo que aumenta, la inflación que no se ha detenido. Entonces, ahí es donde realmente el gobierno, en forma muy insensible, no se fija en los estragos que está haciendo. No están los alimentos. No están porque los la alimentos. canasta básica de un jubilado está en más de 19.000 pesos. Total. Por más que digan que 1.800.000 jubilados salieron del haber mínimo, porque 500 salieron con la reparación histórica y 1.300.000 con el 82% del salario mínimo vital y móvil. El haber mínimo es 7.660. ¿Sabes cuánto es el que cobra el 82% del salario mínimo vital y móvil? 7.790. ¿Cuál es la diferencia? Si el mismo INDEC te está diciendo que cobrar, creo que 16.000 pesos o menos, es ser pobre. Nosotros tenemos un 70% de los jubilados, del universo de jubilados, que son pobres. Total. Porque si el haber medio es 12.200, 12.500 pesos, imagínate, y el máximo es 53.000 pesos, te das cuenta que son más los que cobran poco que los que cobran sumas altas. Federico, el presidente dijo esta tarde en Vaca Muerta, lo único que podía hacer era esto. Busqué, di vuelta, no se puede hacer otra cosa. Tarifazo. Creo que lo primero que... Además dijo que había aumentado la producción de petróleo en la Argentina. A ver, lo primero que podría hacer, ya que pide un esfuerzo el pueblo argentino, como bien describía Mirta, vive cada vez peor, precarizado a extremos irrisorios ya, es pedirle un fondo patriótico
a Midlin, a Caputo y a Pagano, que son los 3 socios capitalistas, bueno, uno de ellos además pariente íntimo, que son los dueños de la luz en la República Argentina. Entre estos 3 empresarios ganaron, o sea, ganancia neta, estos son números de los balances de las empresas, durante 2017, año pleno de tarifazo, Midlin, Caputo y Pagano, 11.300 millones de pesos. Es decir, a razón de casi 1.000 millones de pesos por mes. Entonces, ¿por qué no le pide un esfuerzo y funda un fondo patriótico, como propusieron, te acordás, con la Fragata Libertad, a sus socios multimillonarios, amigos capitalistas? Es decir, la gente está sufriendo, pero los dueños de las empresas se están llevando en pala. Por supuesto. Vidal, por ejemplo, ya que hablamos de pedir un esfuerzo, ¿por qué no le pide un esfuerzo a Pagano? ¿Quién es Pagano? Rogelio Pagano es quien durante el año pasado se hizo de las únicas 4 distribuidoras y comercializadoras de la electricidad bajo jurisdicción bonaerense. Es decir, la provincia de Buenos Aires, además de Norte y del Sur, que pertenecen al ámbito nacional, hay 4 distribuidoras y comercializadoras. Las 4 están ¿Las 4 son de él? Las 4 son de él. Entonces es un monopolio eléctrico. Pagano el año pasado ganó 3.000 y pico de millones de pesos. Entonces eso es lo que tendría que hacer Vidal en vez de esta... Ahora, perdóname, ¿esto no es un subsidio lo que va a hacer Vidal indirecto a las empresas? Porque o bajaban las tarifas o bajaban los impuestos. Y eligieron bajar los impuestos. Exactamente. Bueno, es que las empresas son las grandes beneficiadas a través de estos subsidios que los está pagando la ciudadanía a través del tarifazo. Las petroleras, por ejemplo, Gustavo, entre 2016 y 2017 se embolsaron más o menos 7.000 y pico de millones de dólares a través de subsidios del Estado y subsidios indirectos que pagamos todos los argentinos vía tarifazo. Entonces, claro que se puede, sacando la ironía, claro que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y lo primero que debería hacer Macri, Vidal, Peña y sobre todo Aranguren, quien sigue siendo accionista de Shell, hasta tanto no demuestre a los argentinos que las acciones que vendió y que ahora tienen dólares o en libras en Europa, no las va a recomprar cuando termine su mandato. Si no, Aranguren sigue siendo accionista de la empresa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es sincerar el desastre energético que provocaron ellos deliberadamente para que esta soncera de la crisis energética que heredaron les cierre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Macri asumió, se producía más petróleo, en 2015 se aumentó la producción de petróleo, la producción de gas aumentó como nunca en los últimos 4 años, 3,6% aumentó en 2015, se sustituían importaciones de gas, se sustituían importaciones de petróleo, se elaboraba cada vez más combustibles, o sea, estos son datos del Ministerio de Energía, se elaboraba cada vez más combustibles y se refinaba cada vez más crudo nacional. Desde Macri o Aranguren a esta parte se produce cada vez menos petróleo, la producción de gas el año pasado cayó 1%, la peor caída de 2014, YPF se vino así en picada, se elabora cada vez menos combustibles y se importa cada vez más combustible, cada vez más gas y cada vez más petróleo. Federico, ¿dónde está entonces la diferencia? ¿Por qué muestran números que... No, dicen otra cosa? ¿Por qué Macri se para y dice subió la producción? ¿Hay hipocresía o están escondiendo algunos números? Mira, te voy a leer esta frase de Aranguren, por ahí te explica mucho. Esto lo dijo el 15 de diciembre de 2016, Aranguren, inaugurando un evento que ahí con el presidente. La gente acepta el cambio cuando reconoce una necesidad, y esa necesidad la puede reconocer en medio de una crisis. Y para nosotros, crisis, necesidad y cambio son procesos irreversibles. Es decir, fabricaron una crisis para generarle a la gente la necesidad de que había que hacer un cambio en la política energética. No fue muy difícil, ¿no? Venían de un gobierno donde los cortes de energía habían sido muy significativos y parecía que era necesario un cambio. Datos del ENRE, por eso yo me quiero citar siempre en datos oficiales. Datos del ENRE, la calidad del servicio de norte y de sur, medida en cortes AIF en distintos indicadores, mejoró entre 2012 y 2015, sobre todo entre 2014 y 2015. Es mentira que el servicio de norte y de sur habían empeorado, por lo menos entre 2014 y 2015. Entonces, lo primero que tiene que hacer acá Macri es sincerarse, utilizando su terminología que tanto gusta, que por supuesto no lo va a hacer. Y lo segundo que tiene que hacer es cumplir el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016, que declaró a los servicios... la razonabilidad de la tarifa. Exactamente, eso por un lado. Y algo más importante, la Corte Suprema fue taxativa y enfática ¿en qué? En que los servicios públicos de la energía, gas y electricidad
son un derecho humano. Y el mercado no puede estar por encima del hombre o del ser humano en cuestiones como servicios públicos esenciales, porque son un derecho humano. Entonces, lo que tiene que hacer Mauricio Macri es cumplir ese fallo y, como decía acá el señor, abrir los costos y las rentabilidades extraordinarias que están teniendo las empresas, como también ordenó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que acá entonces lo que uno observa o avisora, que este es un tarifazo con un destinatario único, que son los dueños de las empresas, que va, digamos, a saciar la sed de las empresas. Exactamente, porque como muchas veces en tu programa acá lo comentábamos y también en tu programa de radio, desde diciembre a esta parte no tenemos un Ministerio de Energía, no hay una institución del Poder Ejecutivo que diseña y ejecuta políticas públicas en función del interés de la ciudadanía. Tenemos un cártel de empresas, tenemos un conjunto de empresas que se adueñaron del Ministerio de Energía y que están dirigiendo los destinos energéticos del país. Por eso es que a Shell le va tan bien. Aranguren, para mí, es un brillante CEO ministro. No ministro, es un brillante CEO ministro. ¿Por qué? Porque hay que medirlo como lo que es un representante de la empresa Shell, que se convirtió en estos 2 últimos años en la primera importadora de gas privado para la República Argentina. Claro, bueno. La producción de gas que cayó la estamos trayendo de Chile, indirectamente de Shell, y a través de Shell en buques vía GNL. Entonces está todo absolutamente desvirtuado y bueno, lamentablemente no. Lo único que queda es que el pueblo argentino, que las asociaciones de defensa de usuarios y de consumidores luche por sus intereses, porque esta administración... Entonces, lo que hoy dijo Macri no es verdad, que estábamos recuperando la producción de petróleo, que estamos hoy alcanzando hemos aumentado por primera vez la producción de petróleo. Para que vos tengas una idea, Macri en 2 años y un mes, porque hasta ahí llegué, o sea, de 2016, 2017 y enero de 2018, importó petróleo un 60% más que todo el petróleo importado entre 2008 y 2015. O sea, 2 años y un mes importó más petróleo, un 60% más que todo el petróleo importado durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En gas natural en 2017 ya se importó más que 2015, el año nefasto, supuestamente nefasto para ellos, de crisis energética. Y se aumentó la dependencia hacia el petróleo, hacia el gas y a los combustibles extranjeros. Hoy, si tenemos que cargar el tanque de nuestros combustibles, tenemos que mirar qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Siria, qué pasa acá. Dependemos cada vez más de la vulnerabilidad externa. Mirta, ¿van a insistir el próximo miércoles en la sesión especial en diputados? Totalmente, el Frente Renovador pidió una sesión especial el miércoles a las 11 horas. Mañana a las 18 va a haber comisión para tratar los proyectos. Espero que vaya el oficialismo, porque después son los primeros en venir y quejarse. Han estado en este programa y han dicho los lugares donde hay que tratar es en las comisiones, no en sesiones extraordinarias directamente en el recinto. Bueno, hicieron caer el proyecto que hace 2 años había presentado Massa, precisamente porque nunca lo han tratado. O sea que en el lugar que lo tenían que haber tratado no lo trataron. Ahora está este otro proyecto presentado conjuntamente con Argentina Federal, que es el Partido Justicialista, con Cociner. Hay otros proyectos del Frente para la Victoria, hay otros proyectos de izquierda. Hay varios proyectos en los cuales deben tratarse en el día de mañana y salir el mejor de todos los proyectos. No pasa porque salga el del Frente Renovador o el del Partido Justicialista, no. No, además han demostrado todos los proyectos. Han demostrado una muy buena actitud de la oposición política la semana pasada, que estuvieron a punto, realmente han tenido una reacción que la ciudadanía está esperando, ¿no? Sí, con una vergüenza ajena de lo que hizo, obviamente, Olmedo, porque escondido detrás de las cortinas. No, totalmente, hubo una unión. Hay que reconocer, hay que entender que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, dijo: a las 12 horas, dentro de 8 minutos, levanto la sesión. Entonces, si Olmedo tenía la intención de cumplir con el reglamento, debía haberse quedado ahí.
Hasta las 12, no Además, a las 11:58. Con esa campera amarilla no pasa desapercibido. No, Ahí, pero sí. bueno, lo bueno es en la vida ser objetivo y reconocer. Totalmente. ¿Quiere trabajar con el oficialismo? Está bien, está en su derecho, pero que lo diga. Que lo diga. Hay realmente, como dice la diputada y decías vos también, hay muy buenos proyectos y sobre todo a mí particularmente me gusta, se van a reír, pero me gusta o me parece el más interesante, y ahora voy a explicar por qué, el proyecto que presentó la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque propone retrotraer las tarifas al 1 de enero de 2017, es decir, se inscribe en las resoluciones inmediatas posteriores o en el marco del fallo de la Corte. O sea que eso es muy importante. Y además no solo retrotraer, sino revisar todas todo lo que fueron las RTI, todos los incrementos tarifarios. Hay que revisar todo lo que se hizo, todos los aumentos. ¿Para qué? No para decir que estén en cero, sino para que sean incrementos justos, razonables, en función de la situación socioeconómica que cada vez peor del pueblo argentino y, por supuesto, controlando absolutamente las ganancias de las empresas. Y esto que hoy propone el presidente, que se bajen los impuestos, que le tira la pelota a los gobernadores y a los intendentes, ¿es factible? ¿Lo ves factible? Y es nuevamente otra política, otra decisión del gobierno central de desfinanciar a las provincias y que las provincias sigan cargando con el ajuste que está llevando adelante la administración de Macri. O sea, es inviable. Las provincias que encima, por ejemplo, mira, yo acá traje algo que está circulando ahora en las redes de lo que está recibiendo la provincia de Santa Cruz. El otro día, Espinosa mostraba acá incrementos bueno, esto es una provincia. Santa Cruz, 5 millones de pesos le facturó Camesa en 2015, diciembre de 2015, ahora 68 millones de pesos. A la provincia. A la provincia, 1.125% de incremento. La provincia de Santa Cruz pudo bajar, o sea, no trasladar eso a los usuarios. Pero hay otras provincias que no lo hacen, y no lo hacen inclusive desde tiempos entre 2013 y 2015, cuando se subsidiaba desde el Estado Nacional el precio de la generación para todas las provincias, y las provincias decidían, las distribuidoras, aumentarlo, por eso se pagaba más. Era por una decisión de las provincias. Bueno, las provincias siguen pagando cada vez más. ¿Te acordás que se planteó el famoso federalismo? Sí. Bueno, siguen pagando cada vez más y el pueblo argentino consume cada vez menos electricidad y gas. Para Macri eso puede ser excelente, pero hay reglas básicas o estándares internacionales básicos y hay uno que es clave. El consumo energético de una nación es una relación directa de la calidad de vida de la población y el nivel de industrialización de ese pueblo. Totalmente. Gracias, Federico. De nada, gracias. Mirta, muchas gracias como siempre. Gracias a vos, Muy amable. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa. Enseguidita, cuando volvamos, vamos a seguir obviamente analizando con los invitados de la próxima hora este tema, pero nos vamos a meter primero con el submarino San Juan. No solamente el sufrimiento de los familiares de no saber qué pasó con el submarino, sino que ahora han espiado los celulares de las viudas de los submarinistas. Un bochorno, una vergüenza. Y además volvemos sobre la denuncia sobre el senador de Cambiemos, Eduardo Costa, que dijo públicamente que había que ponerle sobreprecio a la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Un diputado provincial de Río Turbio, además, le contesta esta noche aquí en nuestros estudios. Enseguidita, las denuncias. Le pincharon los teléfonos a las viudas de los submarinistas, pero además, nueva documentación sobre el escándalo de espionaje que realizaba el submarino San Juan. Un tema que no olvidamos, que crece en el escándalo. El submarino San Juan vuelve a estar en el centro de la polémica. Lo seguimos analizando, es un tema que no nos olvidamos aquí en Minuto 1 en la pantalla de C5N. Nos seguís acompañando con el hashtag Hay que pasar el invierno, que en este momento es primera tendencia en la República Argentina. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por permitirnos liderar todas las noches este espacio con la realidad, con lo que otros cada vez te muestran menos, con lo que otros cada vez te ocultan más. Aquí te mostramos todos la realidad para que estés muy bien informado. Y el hashtag Hay que pasar el invierno porque el gobierno
El presidente hoy desde Vaca Muerta le ha pedido a los argentinos ahorrar en energía. La semana pasada dijo, hay que sacar las frazadas. Hoy volvió a pedir ahorrar en energía. El presidente diciendo, no podía hacer otra cosa más que el tarifazo. Sin embargo, los especialistas, recién escuchaban los números que dejaba Federico Bernal, el incremento en las ganancias que han tenido las grandes empresas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional desde el 2016 a la fecha, incrementos notorios en las ganancias, mientras la sociedad, las pequeñas y medianas empresas, los clubes de barrio no saben cómo pueden pagar este tarifazo. Está y se lo mostrábamos recién, si lo podemos repasar. La encuesta que sorprendió en la provincia de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto, donde el 47,7% de la población dice que no podrá pagar sus facturas. Es una encuesta de la encuestadora Gustavo Córdoba y Asociados, que además demostraba que solo un 30% decía que están dispuestos a pagar, pero con inconveniente. Esto está repercutiendo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Vemos, por ejemplo, cómo en ciudades, Trenquelauquen ocurrió en las últimas horas, la población ya acude y exige a los concejales por la declaración de las emergencias tarifarias, mientras el gobierno dice, es lo único que podemos hacer. Tarifazo en cuota. Ahora, tirándole la responsabilidad a gobernadores e intendentes para que bajen los impuestos, que bueno, habrá que analizar y ver la respuesta que den en las próximas horas los gobernadores sobre este tema. Tampoco me quiero olvidar, porque el papelón, estuvimos al borde de un conflicto diplomático con Holanda. El papelón de Patricia Bullrich calificando a Holanda de narcoestado va a quedar realmente para los anales de la historia. Hablando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de narcoestado a Holanda. Escúchelo, decía de esta forma. En Holanda hoy están diciendo que Holanda es un narcoestado. Los mismos funcionarios holandeses están en una crisis. Son los principales exportadores de droga de síntesis de Europa. Y todo esto por lo que significa que, digamos, la despenalización lo que genera es bajar la idea del riesgo. Entonces, cuando se baja la idea del riesgo, aumentan inmediatamente la cantidad de consumidores. Que además, al ser el único país que había despenalizado, digamos, se convirtió en el lugar, digamos, visitado por todos. Coffee shops, bueno, aumentaron los problemas de salud, aumentaron los problemas de choques, de violencia, de muerte. Bueno, hoy tuvo que salir a pedir disculpas la ministra Patricia Bullrich frente al embajador de Holanda después de la barbaridad. Realmente es una barbaridad lo que ha dicho y bueno, lo hablábamos en materia también antes, Darío, de lo que significa la despenalización, ¿no? Una cosa no significa que donde esté despenalizado se conviertan en narcoestados, como ha hablado la ministra, ¿no? Sí, créame, se lo digo con el corazón abierto, una borrada lo que dijo la ministra comiendo en una mesa y con gente que la rodeaba que no le preguntó. A ver, el tema de la despenalización del uso para uso personal mínimamente, acá en la Argentina todavía no se hizo. Hay una ley que reprime a aquel que tiene droga para uso personal. Obviamente la justicia archiva las causas, pero la policía va, detiene, aprieta, se arma un expediente y en vez de que la justicia investigue casos de narcotráfico, casos de corrupción, la justicia federal tiene el 70% de causas de menudeo, pequeñas causas. Y el tema del Estado, como dijo, narcoestado a Holanda, no tiene nada que ver con esa calificación en cuanto al origen de la palabra. Narcoestado se hablaba de aquellos estados que surgían de alguna manera o se financiaban con dinero del narcotráfico. O sea, se equivocó donde quiso poner la palabra. Obviamente ya habían tomado algo en ese momento, estaba transcurriendo la cena, pero repito, lo lamentable es que esto queda. Y había mucha gente inteligente al lado que no le dijo absolutamente nada. Repito, con todo el respeto para la ministra, una burrada, carente de razonabilidad
todo lo que dijo esa noche. Bueno, a borde de un conflicto diplomático y tuvo que hoy pedir disculpas frente al embajador de Holanda en nuestro país. Ahora, fíjese cómo el tema del impuestazo, como lo fue en diciembre, porque esto, a ver, cuando yo le digo que mostramos la realidad, que otros no están mostrando, que te ocultan diariamente y cada vez más, y todo tiene que ser de la obsesión del gobierno pasado, de la pesada herencia, pero no asumen lo propio y lo que están haciendo desde hace 3 años como gobierno. Fíjese cómo todo va repercutiendo en la imagen de confianza del gobierno y en la propia imagen del presidente de la nación. Como lo fue en diciembre, con la rebaja a los jubilados. Recién la escuchábamos a Mirta Tundi, una especialista en el tema. Realmente, cómo los jubilados están sufriendo la rebaja en el salario en la jubilación. La rebaja en la jubilación como primer término. Los remedios que le está quitando el PAMI. Y ahora cómo sufren este impuestazo, este tarifazo en todos los sentidos. Jubilados que se están endeudando para poder pagar. Eso también está de alguna forma afectando la base de sustentación política del gobierno, como lo está afectando este tarifazo, estas tarifas impagables. La Universidad de Itela, que todos los meses hace este índice de confianza, es una de las universidades más serias y prestigiosas de la República Argentina. Su índice, a lo largo de los años, siempre tenido en cuenta, Macri ha caído, el gobierno de Macri, durante el mes de abril, al nivel más bajo en el índice de confianza. Fíjese, el índice de confianza en el gobierno cayó al menor nivel desde el inicio del mandato. La Universidad Torcuato Di Tella estimó un nivel de 41,4, cayó 21% en un año y 11% durante el último mes. Esto es el valor del índice de confianza general en abril del 2018 fue de 2,07 puntos. Es de una escala de 0 a 5. 2,07 equivalente a un 41,4 cayó 11% respecto de marzo, que se situaba en el 2,32 y es el nivel más bajo desde que Macri llegó al gobierno. También en el último fin de semana se conocían encuestas muy serias que habla de una caída del 11% en la imagen del presidente, sobre todo en la clase media, en la clase que más lo acompañó en el voto a Mauricio Macri. También sectores de la denominada clase alta, donde allí Cambiemos está muy fuerte, comienzan también a quejarse por los efectos del tarifazo. De esto enseguida vamos a seguir con el tema. Pero vamos a lo que hoy se denunció, las pinchaduras a los familiares de los submarinistas desaparecidos con el ARA San Juan. La información que la proporcionaba hoy el diario Ámbito Financiero, pericia de UTN, les pincharon celulares a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La noticia que desarrolló nuestro colega Mauro Federico dice: un informe del Laboratorio de Seguridad en las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional confirmó que al menos el teléfono celular de la mujer de un tripulante del submarino ARA San Juan se encuentra intervenido por una computadora especializada en interceptación. Así lo reveló la doctora Valeria Carreras, abogada de un grupo de familiares de los marinos desaparecidos, en diálogo con Ámbito Financiero. Esto es lo que se está denunciando, que realmente le agrega más dolor a un tema ya doloroso, que es la desaparición del submarino ARA San Juan. Nos acompaña esta noche la doctora Valeria Carreras. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Han podido confirmar esto realmente? Sí, porque los familiares, frente al ministro Oscar Aguad, denunciaron, ¿no? Ese fue el disparador. Y el ministro dijo, vamos a investigar. Si usted tiene el celular, lo vamos a investigar. Dijo así, esa información está en el celular.
Claro. Humor negro. Los celulares esos están en el agua, ¿no es cierto? Porque la señora que hizo la intervención en la bicameral dijo, mire, ministra, a mí me pasan cosas extrañas, se me borran imágenes, yo para recordar a mi marido, miro los WhatsApp y demás, y su imagen ya no está más. Algo sucede, empecé a investigar con otras señoras, le pasa lo mismo. Y él dijo, señora, no se preocupe, toda la información está en el aparato. Pero el aparato no está. Claro. Bueno, entonces... Mucha ignorancia por parte de Aguad, ¿no? Raro porque era ministro de Comunicación. Pero sí, bueno, pero nunca entonces ahí la señora le aclaró a qué se refería, que le quería decir puntualmente que esto estaba siendo manipulado. Dijo, señora, si es así, la acompaño a hacer la denuncia. No había un fiscal de turno, nadie. Nadie. Empiezo a escuchar el rum rum. Hablo con las clientas que tenemos en el estudio con Burlando y me dicen, sí, a mí me desapareció, a mí me pasó esto, y no te olvides, me dicen que cada vez que vamos a pedir algo, ya lo saben. Es como si se adelantaran un paso. Claro, hay un seguimiento. Claro, exactamente. Hay un seguimiento. Sí. Teníamos la posibilidad con la UTN de, en una hora, con alumnos, con los titulares de cátedra, con Garbars, de revisar 2 líneas. Revisamos 2 líneas y quiero explicar que tuve que firmar actas, para que no se piense que esto es algo ilegal, tuve que firmar actas, dar consentimiento como apoderada, que ellas den consentimiento, porque abrir la puerta de la intimidad, como es un correo electrónico, un celular o un sobre, como era antes, es algo que la Constitución prohíbe taxativamente. Bueno, esta gente lo está haciendo sin orden judicial. Se filmó la pericia, se firmaron todas las actas respectivas, se hizo una prueba con un número de teléfono al azar para que ver si funcionaba o no el sistema de detección. En una de las viudas dio perfecto, no estaba intervenida, y en la otra yo nunca había presenciado esto, como la máquina recibía el ataque del otro, del que está interviniéndolo, para que la gente que no sabe como yo se dé cuenta, hagamos de cuenta que este es el celular intervenido y yo llamo desde acá. La llamada no es directa, pasa por una computadora en el medio. Entonces, esta computadora, al detectar que había un módem o un sistema queriendo entrar, le mandaba ataques, como yo dijera, de virus. Yo no hablo en términos informáticos, ¿no? Esto me escribieron en la UTN, que era un teléfono con un tipo de intervención. Es decir, algo hay entre 2 puntas. Y ellos pueden acceder a lo que pasa. Confirmaron sobre uno, pero sobre ¿hay más uno. casos? Sí, sí. Las señoras pronto se pusieron en contacto y dijeron, a mí me pasó, yo solo puedo pedir a la justicia que intervenga sobre las que tengo designada como apoderada. Pero me fui un poquito a los archivos y encontré que hubo en la base naval de Mar del Plata una señora que decía, no puede ser que vengo al parte a hacer una pregunta puntual y Garro ya sabe lo que me tiene que contestar. Es decir, se adelanta a mi pregunta. Es porque seguramente a ella la están escuchando. Obviamente clandestina, ningún juez dio la orden. En el acta yo puse que no tengo conocimiento que se haya hecho una orden de intervención. Claro. ¿Por qué? Porque ¿Por qué motivo, además? ¿Cómo? ¿Por qué motivo le van a hacer habría una orden de motivo, intervención? pero hay que analizar cómo reacciona la sociedad. Hoy en las redes se decía, hasta en el propio grupo de Twitter de los familiares, una parte decía, es una mentira, es una operación política. No, no es ni una operación política, ni una operación periodística. Justamente la pobre chica que tiene intervenida en la línea decía, te pido por favor no des mi nombre, me están atacando, mandame el acta de la pericia. ¿no? Pasó con Jessica, ¿no? Cuando salió a hablar. Pasó con Jessica. Esto es como cuando se ataca o se juzga a la víctima. Aparte, ¿qué quieren saber? Y yo te voy a decir qué quieren saber. Entre esposas y submarinistas era habitual, como en todas nuestras casas, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste? Tengo hinchada la pierna, mándame una foto, como le digo yo a mi marido. Se intercambiaban ese tipo de archivos, archivos de datos, no llamadas. Lo que seguramente inquieta a la Armada es qué tipo de archivos hay. Yo te puedo asegurar que hemos rescatado, como digo yo, estas mujeres que represento, un montón de información que no surgía en principio de la causa, ¿no? Y por suerte la jueza Yáñez nos hizo caso. Muy doloroso la carga que están trayendo sobre los encubrimientos, las mentiras, los ocultamientos de información, el grado de desamparo. Desamparo, esa es la palabra. De desamparo en que los han dejado, que encima las estén espiando, las estén siguiendo para saber qué, para cuidarse las espaldas ellos. ¿Qué hablan entre ellas? Claro, para cuidarse las espaldas.
nosotros tenemos que tolerar como querellantes que un contraalmirante que estuvo a cargo de comunicaciones, al ser preguntado por un equipo de radio, diga, ay, ¿sabe que desde 1982 no agarra un aparato? Yo le tuve que decir, ¿pero qué trabaja? ¿En una carpintería? Y ahí me tuve que llamar al orden, bueno, pero nos cargan, ¿se entiende? ¿Esto si donde, en el juicio en Caleta Olivia? Sí. ¿En el juicio en Caleta Olivia? Sí, puedo decir, contra Almirante Bernaza. ¿Qué le preguntó usted? Nosotros preguntábamos, bueno, en las balsas, ¿qué tipo de equipo de radio había? Para saber si hubieran podido hacer un llamado. Y no me acuerdo. Yo tuve el último contacto entre el 80 y el 82. Una vergüenza. Es grave, es grave. ¿La estaba cargando o era soberbia? No, y dos o tres veces cuando era, no sé eso, no lo sé, desconozco, dijo, bueno, yo no era submarinista. No era submarinista, pero no era otro rubro ajeno totalmente. ¿Y usted estuvo presente, que acá con Darío hablamos mucho del tema, con el interrogatorio de Cerur? No, nosotros presentamos un escrito con el estudio Burlando oponiéndonos terminantemente a tomarle declaración testimonial. ¿Por qué? Porque cuando uno declara como testigo, claro, dice bajo juramento de decir verdad. Y si hay una respuesta que lo incrimina, cuando después se colecte la prueba, no lo puedo imputar porque esas respuestas son nulas. Nosotros lo queremos como un procesado. No puede haber dicho las cosas que dijo. Ahora, no puede haber dicho, yo no sabía. Fue una vergüenza lo que dijo. No, pero nosotros tenemos documentado por el testimonio de Balbi, que también incurrió en falso testimonio, y lo pedimos, que los partes de la Armada eran armados entre Errur y dos autoridades más. Es decir, que no es que desconocía. Ahora, Errur inconscientemente o a propósito introdujo temas importantísimos. Por ejemplo, que un submarino es un arma de guerra de por sí solo, que sacarlo a navegar no es como salir de excursión, con lo cual tiene que contar con un aval, y nosotros la semana anterior habíamos tenido un capitán de navío, comandante del Ara San Juan, que le dijo a la jueza, ¿usted cuándo salía? Cuando tenía combustible. ¿Cómo puedes? Eso dijo. Es una barbaridad las cosas que se lo preguntamos porque no puede ser. Bueno, después sí admitió lo de los contactos con submarinos nucleares y dijo algo como que se escapó, que si hubiera habido algún tipo de ejercicio bélico, tenía que tener firma o autorización del presidente. ¿Tal cual? Nosotros esto lo dijimos cuando empezamos en la querella, muéstrennos si estas órdenes de emisiones tienen la firma de, al menos el Congreso, por el ejercicio Cormorán, etcétera. No se lo entregaron a la jueza, no tienen autorización. Ahora, el ejercicio existió. El ejercicio existió porque está el video, está el hundimiento del Somellera, que era pero no parte tenían de esta autorización. Pero no tenían autorización para hacerlo. No tenían autorización, pero ojo, el que pidieron al Congreso era con fuerzas extranjeras. Esto era entre nosotros mismos para practicar. Es algo muy normal, adiestrarnos, mejorar. Ahora, usted ahí trajo un documento y que habla también del espionaje, ¿no?, que estaba realizando. Claro. Nosotros representamos a la viuda de uno, yo digo viuda porque ya esto es un hecho, ¿verdad? De uno de los tripulantes que no era submarinista y era agente de inteligencia, lo cual fue negado durante 4 meses rotundamente por Balbi y por la Armada. Incluso se lo pusieron en la boca al ministro Aguad. ¿Usted representa a la viuda de esa persona, de ese agente de inteligencia? Del agente de inteligencia. ¿Y qué misión tenía ese agente de inteligencia ahí? Bueno, porque siempre se lo negó. Se lo negó, pero si estaba ahí era por algo. Ahora Errur dijo que siempre sale un submarino con un personal de inteligencia. No es así porque todos los otros declararon otra cosa. Pero bueno, accedimos gracias a que la jueza pidió el allanamiento y obtuvo a la fuerza lo que la Armada no mandaba. Obtuvimos la última misión, que estaba dividida en 4 fases. En la última fase es donde se nos queda el Ara San Juan. No sabemos por qué motivo, si porque ingresó a aguas después del paralelo 40, que es Gobernación de Malvinas, y es lo que yo traía, porque tenían que realizar avistajes de la Fuerza Aérea de la Royal Navy, Arma, del Reino Unido. Esto obviamente no es ir a intentar invadir, es decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde avanzan? ¿Dónde están? ¿Y dónde estoy? ¿Sí? ¿Y esa era la misión?
Eso es lo que nosotros deducimos, porque es solamente tomar nota, no es nada más. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los buques factoría ilegales? ¿De qué banderas son? Ahí se entiende por qué llevaban entonces a la gente de inteligencia también, ¿no? Claro, claro. Además, aparte está firmado, perdón, por la División de Inteligencia, la orden. Y algo importante... Perdóname, ¿esa orden llegó al Congreso? ¿Esa? ¿Esa orden se la entregaron al Congreso? Sí, se la entregó el Marcos Peña, con 687 hojas. De esto querría hablar. Nosotros hicimos una Eso es lo que denuncia. dijo Aguad después que estaba destinado al tacho de la basura. Claro. Que se habían equivocado, Es que no era. el que está así. Yo lo que quise hacer es, vos no entregás algo desprolijo así, un informe del Congreso. No. ¿No es cierto? Perdón, ahí. Sí, ¿No es eso lo cierto? pusimos Roto nosotros, no, supongo. roto no, entonces tampoco tachado. Pero es importante ¿Y así esto. lo entregaron? Sí, tachado. Yo lo rompí para demostrar no, lo que es está la bien, está bien. desprolijidad. Claro, pero estaba tachado, es verdad. Está tachado. Y con coordenadas cerradas porque te da tierra. Pero nosotros lo que hicimos ¿Cómo fue... da tierra la Da coordenada? tierra. Si vos lo cruzás, da tierra. No pueden llegar nunca con un submarino a esa costa Encima se de... equivocaban. Encima se ¿Pero equivocaban. es adrede esto o un error a propósito? No, no es un error. Detectamos más de 12 errores, pedimos copias certificadas porque hicimos la denuncia de encubrimiento de la Armada respecto de ocultar datos a los familiares en todo el primer tramo y al Ministerio de Defensa. Quiero contarles algo. El submarino tiene última comunicación 7:28 AM del 15 de noviembre, ¿sí? Y al ministro de Defensa se lo dicen el 16 a las 23:01. Se demoraron. Así como se demoraron y le ocultaron que esto era de gravedad, de mucha gravedad, ¿cómo probamos nosotros que es de gravedad? Porque las llamadas que hay, en vez de del submarino a la base, al revés, las entrantes al submarino, los intentos estériles, eran una tras otra. Como una mujer desesperada, dame la ubicación, ¿se acuerdan? De ese caso, bueno, estos eran una tras de otra. Y detectamos que una es hasta desde el edificio Libertad, con lo cual ellos no desconocían la gravedad de estos episodios, ¿no es cierto? Ahora, doctora, usted está en la causa avanza, hay testimoniales, seguramente habrá careos en algún momento. La responsabilidad penal, ¿usted en cabeza de quién la pone? ¿A quién va a pedir la indagatoria cuando tenga todos los elementos de prueba? Y nosotros ya estamos moviéndonos en ese sentido. Creemos que acá hay responsabilidades clave como la de Maceo, que dio la orden, sí puede zarpar, la del propio SRUR por ser la pirámide, el ROA así lo determina. ¿Maceo no va a declarar ahora? No, todavía no, porque no? si lo cita como testigo, ya no, como imputado pierde fuerza. Está colectando la prueba la jueza. Lo que pasa es que uno desde afuera y con la ansiedad de Pero ser ahora van dos querellante... importantes, que era... mañana, Trama y Vergallo, los integrantes de la comisión que puso la Armada para investigar, Claro. que bueno, habrá que hacerle ciertas preguntas. ¿Usted cree que lo durmieron a Watt? Porque en el sentido que no sabía En el nada. primer momento yo lo tengo documentado, que no le dieron la información que era. Y me remito a algo muy importante. No lanzaron la orden Intercom, que es, bueno, entre nosotros, pongámonos en alerta, busquen todos en la frecuencia un submarino. Eso se dio 30 horas después. Es un dato. Dijo algo recién usted, que había pedido el falso testimonio de Balbi. Sí, pedimos el falso testimonio de Balbi por lo siguiente. Si él no hubiera declarado en la testimonial en Caleta Olivia que cada una de sus palabras era previamente consensuada y autorizada por este ente tripartito de SRUR, la Fuerza Aérea y la Armada, y el Ministerio de Defensa, perdón, él no se salía de lo que le decían. Entonces, cuando yo comparo los comunicados de prensa con lo que dijo en la testimonial, hay contradicciones serias, graves y contundentes. ¿Cuándo mintió? ¿Cuando le informaba a la población o cuando estuvo frente a la jueza? Es muy grave esto que te dice. Por supuesto que es grave. muy grave. Es Todo el grave mundo estaba el mirando haber esto. pedido las copias certificadas de esta misión Es para decir, poder que demostrar el encubrimiento. encubrieron, Sí. ocultaron información, desviaron información. No asistieron a los familiares. No. Ahora estamos detrás Decían de una esa cosa boya. públicamente y después se conocía a través de los medios información que 2 días detrás. Digo, la verdad que es una verdadera Una tragedia. vergüenza el desmanejo que han tenido y siguen teniéndolo con el submarino. Y encima ahora espían a las viudas. ¿Qué más quieren hacer? Realmente Bueno, ha sido todo bochornoso este manejo, ¿no? Esto es como un vicio. Todo bochornoso. Es un vicio.
AMIA, los familiares espiados. Cromañón, los familiares espiados. El Fino Palacios cayó su designación justamente por las escuchas al cuñado del presidente. Esto es un vicio. Y Maldonado también. También, la persecución a la familia de Maldonado, que se la siguen haciendo al día de hoy. Bueno, la estigmatización de... Bueno, lo de Rafael Nahuel, que tenían armas. La estigmatización de Jessica. La estigmatización de solamente por decir Jessica Gopar. Sí, solo Jessica, por decir... ¿cómo está? Porque no apareció más. Y Jessica está aterrada. La palabra es yo la represento con el Estudio Burlando. Ella está aterrada y dijo, yo quise hacer un bien, agarré un simple celular, me filmé y dije, ¿cuál es nuestra situación? Claro. ¿Sabés cuál es el único error? Dijo que el seguro del marido era 10.000 pesos, se equivocó, era 44.000. Ahora es millonaria. Estamos más tranquilos. Es millonaria. Pero aparte, publicaron datos sensibles. Sí, sacaron un comunicado al día siguiente, la Armada, un comunicado contra una persona, diciendo cuánto le habían pagado. Error, también mal informado. ¿Cuánto le va a tocar de seguro? Los 44.000 pesos. ¿Cuánto cobra por mes por el marido? 27.000 pesos. Sí, pero hay una parte en negro y una parte en blanco. Sí, el sueldo se compone, es total 27.000, pero 13.000 es el salario. Claro. Y los otros adicionales por zona fría, por navegación. Y 160 pesos por cada día, ¿no? Una cosa así. Exactamente, por estar ahí metido. Pero en cualquier, digamos, división de la Armada es así, ¿no? Y te estaba diciendo que le echaban en cara que le cubrían el tratamiento. Y es un dato sensible, un dato personal protegido por la ley. No se puede difundir. Entonces ella dijo, Valeria, decime qué hago. Nada, nosotros vamos a accionar, pero bueno, era la audiencia de la bicameral, tratamos de cuidarla lo más posible y está muy asustada. Ahora, de la causa judicial, porque con dos cosas que usted nos contó, da para que venga otro día, se siente y nos cuente, porque con dos cosas que usted nos contó, de las barbaridades que decían los responsables, uno que le dijo que no se acordaba si llevaban... del 82. Del 82. Que no manejaba equipos de radio del 82 contra el Almirante de la Bernaza. causa ya están saliendo cosas para imputar directamente la responsabilidad de Aguad y de los jefes de la Armada, realmente, ¿no? Bueno, alguien va a tener que responder por esto. ¿Cómo puede ser que salían diciendo algo que se llama canibalismo, ¿no? Bueno, dame vos 2 balsas del Ara Salta que yo me lo llevo y cuando vuelvo te lo doy. Eso no se puede hacer. Porque por eso buscaban otro color de balizas, ¿se entiende? ¿Cómo metieron a un muchacho como el de inteligencia sin el adiestramiento para hacer una salida de escape, que no es con patas de rana y un snorkel en la cara, es con un equipo que se infla con garrafones de oxígeno, tiene que saber respirar, meterse en un tanque cisterna que llenan de agua y le dan la misma presión que hay en el exterior, salir por una puerta lateral con 3 compañeros más que están en las mismas condiciones y eyectarse hacia arriba con otro garrafón de oxígeno para llegar, porque depende todo eso, ¿se puede hacer en una emergencia sin haberle dicho nada? Yo le dije el otro día a un vicecomodoro, ¿usted me subiría a un avión y me diría, Valeria, este botón rojo es por si nos estrellamos, eyectate? No. Dicen que la Armada se divide entre submarinistas y no submarinistas, porque el perfil psicológico de una persona para aguantar un ámbito cerrado, la convivencia, el chocarse, la estrechez de todo, no es para cualquiera. ¿Y usted qué cree que pasó con el San Juan? Tenemos 2 teorías con el estudio porque hemos puesto peritos, nos han informado, yo tuve que aprender qué era una caldera, qué era una batería. Creemos que efectivamente el temporal pudo con ellos, pero porque estaban con una nave a media máquina, ¿sí? Claro. Y con esa nave a media máquina, en vez de, luego de los 6 llamados que nosotros sostenemos que fueron pedidos de órdenes, porque ahí el escalafón se respeta, de esos pedidos de órdenes no obtuvieron un eco, ¿sí? Claro. No le dijeron, hagan tal cosa, les dijeron, vuelvan a Mar del Plata. ¿Cómo vuelvan a Mar del Plata? Yo ya sé que no se puede amarrar un submarino en cualquier puerto, pero vámonos hasta la orilla y me vas a traer con un, no sé, con un buque, algo que haya. Pero, ¿qué podría haber pasado como segunda hipótesis? Se quedaron sin propulsión, como en julio del año pasado, y cuando vos no tenés propulsión, electricidad, tampoco podés contestar a un ping, que es a una señal que te da otro submarino u otra potencia. Claro. Entonces los confundieron con un ataque
Gracias, algo habrá doctora. pasado. Vamos a seguir ustedes con el por tema. difundir. Gracias, nos vamos a Pero, seguir ocupando. Usted sabe que Gustavo, no abandonamos el tema, así siempre, que lo vamos a Gustavo, seguir, ¿eh? ¿Le puedo hacer una pregunta Sí, chiquitita? corto porque tenemos... ¿Qué dijiste? ¿Que lo confundieron qué? ¿Y lo confundieron y lo atacaron? Cuando vos no contestás y estás adentro de mi casa, yo te digo, ¿quién es? ¿Quién es? No me contestás, te la doy. Gracias, ¿eh? A ustedes. Bueno, vamos a seguirlo, ¿eh? Porque no abandonamos ese tema, algo que el gobierno quiere y los medios cercanos al gobierno ya han abandonado totalmente. Nosotros acá seguimos con nuestro compromiso para que se conozca la verdad. Pero acá no hay grieta, ¿eh? Que no nos confundan. No, por Celeste, blanco y celeste. Así es, totalmente. Enseguidita vamos a seguir con el tema de el sincericidio del senador Eduardo Costa, de Cambiemos de la provincia de Santa Cruz, que pidió sobreprecios para la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Está el diputado provincial Matías Mazu, que además le va a contar la realidad de Río Turbio y por qué también Eduardo Costa se opone tanto a la mina de Río Turbio. Usted lo tiene que conocer esta noche porque tampoco se lo cuentan en otros medios. Pero está Roberto Baradel, gracias Roberto, y está Edgardo De Petri para seguir hablando de la realidad dura, ¿no? Porque a ustedes también les llegan las tarifas y tienen cero, las nuevas propuestas... consideración. La paritaria eterna. Pero además, las nuevas propuestas que anuncian... Son las mismas. Son peores, no, las mismas la dan vuelta. y peor, porque semestralmente la anterior era del 11%. Claro. Vamos a esta reunión y es del 10%. Claro. Le bajaron un punto y hice una cosa insólita. No sigan pidiendo más paritaria. No, es una cosa la plata tienen, hoy y la reciben gobernadora planteó el sábado, digan de dónde sacamos la plata. Y hoy toma la decisión de bajar impuestos con respecto al tema de las tarifas. En lugar de parar el tarifazo y no hacer una transferencia de recursos fenomenal como están haciendo las multinacionales, no, desfinancia el Estado. La verdad que es una cosa increíble. Y van a paro el próximo miércoles. Vamos a paro el próximo miércoles. ¿Sí? Y movilización. Y movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, porque lo que está sucediendo en la provincia, el tema de la paritaria, que es lo que más se ve, es una muestra. Estamos discutiendo el problema de infraestructura, miles de chicos que no tienen clase, cierre de bachilleratos de adultos, transferencia de los centros de formación profesional de la órbita de educación a trabajo, aulas superpobladas, falta de nombramiento de cargos docentes, falta de cupos en comedores escolares. En infraestructura, para que tengas una idea, la provincia va a invertir 46.000 millones de pesos en infraestructura general. Yo le pregunté al ministro, ¿cuánto está destinado a infraestructura escolar? Que dijeron que encontraron las escuelas destruidas. Y muchas escuelas están así. El 4%, 1.800 millones. O sea que educación no es una prioridad. Entonces, lo que nosotros queremos, primero, con el tema de la paritaria salarial, por lo menos, o sea, cuando vos tenés una paritaria, lo que querés es ganarle a la inflación, o sea, mejorar tu salario. Ahora, pero por lo menos no perder con respecto a la inflación, que es lo que nos está proponiendo el gobierno provincial, se olvida de los jubilados docentes. Bueno, la situación educativa en general. Hay una serie de reclamos que estamos haciendo que nos está teniendo el gobierno provincial. Ahora, dos cuestiones. Primero, la amenaza de que el miércoles les van a descontar la jornada no trabajada para que no hagan paro. Y segundo, que la gobernadora repite una y otra vez, yo quisiera que los maestros ganen más, mejor, en algún momento ella fijó. Digo, frente a estas dos cuestiones, ¿qué responde? Primero, que es la fórmula de tratar de intimidar, meter miedo. Hay mucho, inclusive ahora yo creo que el debate en lugar del tema de la paritaria y lo que ofrecen por debajo de la inflación va a ser el nivel de acatamiento al tema de la medida de fuerza. Tratan de instalar esos temas. Así que es una fórmula trillada. Igualmente que no los han podido doblegar. No, exactamente, porque no nos han podido doblegar, porque se lo dijimos desde que empezamos, no le vamos a firmar una paritaria a la baja. Y mirá que le hemos hecho propuestas, porque con respecto a la cláusula gatillo, yo les propuse hacer una cláusula mixta. Ellos planteaban la de revisión, le dijimos, bueno, está bien, aceptamos la de revisión, pero con garantía de gatillo. ¿Qué significa? Que si en 20 días, un mes, o no nos convocaron o no nos pusimos de acuerdo, se aplica la cláusula gatillo. ¿Y por qué no aceptan la cláusula gatillo? No quieren porque dice que genera expectativas inflacionarias. Cuando le decimos... Lo loco es que la inventó Sturzenegger desde el Banco Central, la cláusula gatillo. Nosotros le teníamos desconfianza el año pasado, hay que decir, porque no habían cumplido con una cláusula de revisión del 2016. Pero la cláusula gatillo se aplicó. Hoy no la quieren aplicar, la verdad. Le dijimos, si están tan seguros que la inflación
no va a ser más de la que plantean ustedes, ¿cuál es el problema de otorgarnos la cláusula gatillo? Si va a ser de cumplimiento, no se va a cumplir concretamente, va a quedar en abstracto. Total. Bueno, tampoco no quieren aplicar ni la cláusula gatillo. Le decimos, bueno, veamos con respecto al tema de la inflación, siendo muy prudente el primer semestre, va a ser el 12 o del 12 para arriba. Muy prudente, porque yo creo que lo supera también. No, nos ofrecen el 10, nos ofrecían el 11, nos ofrecen el 10. Entonces, evidentemente, hay una decisión política de bajar el salario. La gobernadora el sábado dijo, díganme de dónde sacamos la plata. Y hoy toma la decisión de bajar los impuestos, de financiar el Estado en vez de parar el tarifazo. Es una cosa que la verdad no se entiende. Aparte no puede decir dónde se saca la plata, porque la cantidad de dinero que le gira a la nación, a la provincia, no le ha girado hasta ahora, es mucho. Edgardo, ¿y cómo está repercutiendo este impuestazo, este tarifazo en los sectores más bajos? No solamente los más bajos. Sí, pero aparte del tarifazo, que es impagable, no solamente la luz estamos haciendo una campaña, ¿no? Precisamente para no solamente los cortes, sino por el tarifazo. Sí, 60% más que el año pasado. Pero no solamente eso, para mostrar la realidad. Nosotros recorrimos los comedores escolares, hemos visto no solamente comida en mal estado, sino que no alcanza la cantidad de cupo para los pibes. Las docentes terminan diciéndole a quién le dan de comer y a quién no. Hoy, en la unidad de pronta atención, están los barrios más populares, Diamante, Jardín, Caraza. Hoy los camilleros hacen de enfermeros. La unidad de pronta atención es una intermedia entre la sala de atención primaria y el hospital. Y se atienden ahí determinadas necesidades como accidente, alguna enfermedad rápida de pronta atención. Bueno, hoy los camilleros hacen de enfermeros. Los médicos que antes estaban destinados a la unidad de pronta atención van al hospital, porque en el hospital también hay crisis. Entonces, me parece que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que pasa realmente. Tenemos una papelera hoy casi en quiebra. Hay 21 trabajadores, 21 familias que están acampando en una carpa pidiendo la protección de su puesto de trabajo. Está en quiebra, Lanús. Hoy recibimos los delegados de pensiones, están cerrando la oficina de pensiones que es para discapacitados, que es para personas en vejez, que es para madres de 7 chicos, lo están cerrando. Pero no es solamente el problema en Lanús, hay 100.000 pensiones que Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, tiene parados, que no se otorga. Eso es el ajuste, esa es la realidad del ajuste. Incluso el tarifazo. Y hay otra cosa, el tema del agua. El agua fue 996% de aumento en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos un problema, que es un brutal ajuste del Estado, y al mismo tiempo todavía sigue la desocupación, la caída salarial. Yo escuché a los empresarios hablando con ellos. En el 2015 ingresaron 28 millones de productos de la industria del cuero, marroquinería, 28 millones de artículos en el 2015. En el 2017, por la importación, ingresaron 53 millones. Entonces, esto es lo que está pasando. Política de importación, caída salarial, un Estado que ajusta y que no se hace cargo de la demanda de la sociedad. Entonces, es lógico que al tarifazo se le sume realmente una situación económica y social cada vez más dramática en las barriadas populares. Ahora, hoy el presidente dijo, esto era lo único que podíamos hacer. Mira, yo pregunto, 80.000 millones de pesos dicen que se ahorraron con el tarifazo, ¿no? Sí. Con el aumento. Sí. Aranguren. Lo dijo Clarín, que Aranguren le dijo al ministro, que se lo dijo a Cornejo, a los radicales. 100.000 millones de pesos le transfirieron vía devaluación y rebaja de retención a la soja, 100.000 millones de pesos de un plumazo. A los sectores exportadores, al ministro de Agroindustria, Echeverre, ¿no? A los sectores, a las multinacionales que exportan. 100.000 millones y a nosotros nos hacen pagar 80.000 millones con tarifa. Entonces, no es un problema que no hay plata. El problema es que la plata la destinan a los sectores de más altos ingresos. ¿Cómo puede ser que no tienen plata y bajan el impuesto a los autos importados, bajan el impuesto al champán, bajan impuestos de bienes personales? Yo, digamos, Mirta Legrand y Susana Jiménez se beneficiaron por ese impuesto, le reintegraron una a 15 millones y a la otra 20 millones. Es joda, es una vergüenza. 250.000 millones de pesos ganaron los bancos con las LEVAC, un curro financiero escandaloso. Ahora, para ahí sí hay plata, para subsidiar a los sectores más concentrados, financieros y los exportadores. Para el pueblo no hay nada. Es un gobierno que miente todo el tiempo, dice una cosa y hace otra. Y la gente ya
Yo creo que lentamente y clara y contundentemente el pueblo argentino cada vez se está dando más cuenta de estas cosas. Y esto hace que la oposición también en el Parlamento, bueno, empiece a sentir que por arriba se puede discutir muchas cosas, pero si le damos y vemos la realidad por abajo, en los trabajadores y en los sectores populares, la cosa está muy mal. Realmente está muy mal. Bueno, es lo que la sociedad estaba también esperando de la oposición. Gestos como lo que han tenido la semana pasada, que se dejen de tanto vedetismo, tanto egocentrismo y tanto odio en algunos y que se pongan a laburar por los más necesitados realmente, ¿no? En eso me parece que han dado un buen inicio la semana pasada. Nosotros el 4 de mayo, en todos los consejos deliberantes del Gran Buenos Aires, todos juntos y al mismo tiempo los consejos deliberantes, pero junto con los sindicatos, junto con los sectores de la producción, junto con la oposición. En Lanús nos acompaña el Frente Renovador, es un dato también interesante para nosotros en ese distrito. Hoy estuvimos con la CGT, con todos los dirigentes sindicales, estuvimos con la CTA, estamos construyendo, vamos a estar con los empresarios, con todos los partidos políticos populares. Vamos a sesionar y vamos a construir una gran asamblea, vamos a hacer audiencias públicas frente a EDESUR, para que articulemos con los sindicatos que están haciendo una actividad importante, como fueron la movilización que hicieron las centrales obreras, y al Parlamento Nacional le vamos a llevar una propuesta que es retrotraer las tarifas, digamos, al año anterior y exigir inversiones. ¿Cuándo va a ser eso? El 4 de mayo, en todos los consejos deliberantes vamos a sesionar y vamos a trabajar frente a las oficinas de Roberto, ¿y el próximo miércoles a qué hora es la marcha? La marcha vamos a hacerla a la mañana, eso de las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, vamos a ir a la Casa de la Provincia. ¿Y han tenido alguna nueva convocatoria por parte del gobierno? Hemos tenido convocatoria justo el día del paro, a la mañana temprano, a comisiones técnicas, condiciones laborales, después que reclamamos mucho, y bueno, a discutir toda una serie de cuestiones que pasa, pero en el tema salarial no hemos tenido ninguna otra convocatoria. Ahora vamos a seguir con este tema, pero vamos sobre algo realmente que ha sido escandaloso en la boca de un senador nacional, un sincericidio pocas veces visto por parte de Eduardo Costa, el senador de Cambiemos por Santa Cruz. Recordemos lo que dijo en una entrevista a una radio la semana pasada, justamente sobre el tema de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Ahí antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas, no hubo gente que se haya presentado para las licitaciones. Bueno, entonces le dije a la Vialidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda hacer, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, bueno, acá valdrá 20 millones. Levanta el valor porque necesitamos reparar. Bueno, directamente pidiendo sobreprecios para la obra pública, estamos con el diputado provincial de Santa Cruz, Matías Masu. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Lo sorprendió? No, no me sorprende. No, porque Costa es un pillo, que no desde ahora. Y creo que lo que ocurre ahora, que desde que es diputado, desde que es senador, se ampara en la política para hacer negocios. Esto no es nuevo para nosotros. Eso es un ejemplo de impunidad, ¿no? Un senador de la nación vaya y diga, bueno, si no te casa con 13, ponele 20. Esto es impunidad. Pero además compromete a Vialidad Nacional, porque dice, hablé con la gente de Vialidad Nacional. 2 veces, ¿no? Que de Vialidad Nacional hasta ahora ninguna desmentida sobre esto, quiere decir que debe haber sido verdad lo que dijeron que habían hablado con la doble moral, ¿no? Es decir, esto es impunidad que la ha demostrado, o por lo menos queda en evidencia en varias oportunidades, más una que fue terrible, que creo que ustedes también la tuvieron, cuando en una convención de su partido dice que hay que apretar a la justicia, ¿no? Es decir, dice esto y dice un montón de cosas con un enorme paraguas y nos preocupa que un senador de la Nación, digo, ¿por qué hablo de la doble moral? Porque él es uno de los principales denunciadores en Santa Cruz. Él denunció la obra pública en Santa Cruz, con la cual se hizo rico. Convengamos que una de las empresas más importantes de Costa, que también está denunciado por lavado de dinero, es el Hipertehuelche. Es una empresa de materiales de construcción. Él es proveedor, entonces, de la obra pública. Es proveedor, de hecho, hizo luz. Quiere decir que detrás de ese sincericidio, por algo lo dice. Hay algunos amigos que se van a beneficiar. Es un pillo. Y bueno, creo que utiliza la política, como digo, a ver, yo creo que lo dije hoy a la mañana en tu radio,
se va a hacer la zona franca en Santa Cruz. La única condición es que no se vendan autos. ¿Quién tiene el monopolio de la venta de autos en Santa Cruz? Eduardo Costa. Digo, es socio y amigo y socio de Brown, que es el secretario de Comercio. Es decir, digo, hay un montón de cuestiones que dicen que Costa no tendría que hacerse. Está denunciado en una causa penal, la 7771, en Comodoro Rivadavia, por lavado de activos, por facturas truchas, está investigando un ingreso de Uruguay a una empresa fantasma también. Digo, hay un montón de cuestiones. O sea que está imputado por la justicia. Está imputado por la justicia, él y la mujer, y también está imputado en varias causas. Es decir, un dato, no sé si usted lo sabe, Darío, lo tenemos que seguir, pero me enteré hoy. Mañana, ¿saben quién es uno de los apoderados del senador Costa? El doctor Ricardo Gilavedra. Sí. Mañana va a pedir a la Cámara Federal el sobreseimiento en la causa de lo que se le acusa de posible lavado de dinero. Es un tema que tenemos que seguir, porque ojo, con lo que estabas hablando vos hoy de la justicia express. Mañana le van a pedir a la Cámara Federal el sobreseimiento. Porque no lo publican. Bueno, a veces cosa que salga una figura grave por la cual se está investigando a muchos en la Argentina, que fue grandes titulares de muchos diarios. De este tema no nos ocupamos, pero también está imputada la diputada Mariana Zubik en esta causa. Sí, su mujer, ¿no? En esta causa y en otras también. Así que fue la que mostró una carpeta en una causa. Ella, inclusive con él en un programa de televisión, no sé si lo puedo decir, pero bueno, Animales Sueltos, fue con expedientes originales de la empresa ICRT a formular una denuncia pública, expedientes que hoy no existen, que no están, que no se encuentran, y hoy está denunciado por eso, porque hay una causa penal. Hay una causa penal porque él dice que un empleado se arrepintió, que le habían dado la orden de quemarlo, y ese empleado nunca existió, era una mentira, y los expedientes tampoco más aparecen, pero sí aparecieron en ese programa. Con esos expedientes hubo gente que fue presa. Atanasio Pérez Osuna es el intendente de mi pueblo y está preso injustamente. Compañero que está preso por una denuncia que fueron a hacer con una fotocopia, teniendo todos los argumentos para... Eso es apretar a la justicia. Pero por supuesto que es apretar a la justicia. Y es senador, es uno de los que define también, ¿no? Diputado, en el caso de Costas, él tiene interés también en la energía eólica. Él tiene dos empresas, Patagonia Retail y Energía Patagonia Sociedad Anónima, que se dedican a eso. De por hecho, eso se tira tanto contra el 90%. Y lo de Río Turbio es inexplicable. Yo digo, quiero que sepan que en Río Turbio es parte de la solución energética. Claro. Es parte de la solución energética, como es parte de la solución energética las represas sobre el río Santa Cruz, que ni siquiera la nación tiene que poner plata porque son capitales extranjeros las que van a hacer las represas. Y hace 2 años y medio pararon las obras. Y es terrible lo que ha pasado, si me permiten. Sí. Río Turbio, la usina de Río Turbio, que nosotros venimos diciendo... que le quedaba muy poco. Nosotros decíamos, le queda muy poco, el 20%. Hoy, el informe de la CIGEM, porque ellos pidieron una auditoría, digamos, Eduardo Costa, a través de Seidán, que es el interventor del yacimiento, piden una auditoría sobre las obras. ¿Qué dice la auditoría de la CIGEM? Que el 85% de la obra está realizada físicamente y que económicamente lleva ejecutado el 92.3% de esa obra. Lo que queda es un montaje. Es decir, todo el equipamiento está en la República Argentina, está en Río Turbio, está en Santa Cruz. Lo que queda es volver a tomar los 1.350 compañeros de la UOCR que echaron y hacer el montaje del segundo módulo. El primer módulo se inauguró, funcionó durante 2 meses generando para ajustar sobre pero la usina estaba en marcha. Y eso es parte de la solución. ¿Y por qué ¿por qué la están queriendo primero fue boicotear? ¿Por qué la boicotean tanto? Primero fue una cuestión medioambiental, que por esto, digo, no hay duda que la cuestión de la energía eólica le hace cric al senador, ¿no? Sí. Después de muchos estudios, la usina de Río Turbio tiene tecnología de punta. Tiene equipamiento americano, equipamiento alemán y francés y español. Hay 2 formas de quemar o generar carbón, generar energía a través del carbón en forma limpia. Una es la del lecho fluido de Río Turbio. Es lo que tiene esa usina, tiene tecnología de punta. Y una cosa gravísima, que está en la resolución 144 de Aranguren, donde saca a la empresa Isolux Orsan, digamos, le rescinden el contrato, generando una deuda enorme en estos días,
Dicen, bueno, esto que acabo de explicar, que está el 85% en construido, 92% en lo económico, y dice que se perdieron las garantías. ¿Por qué? Porque esta era una obra de llave en mano. Una obra, Claro. Oye, yo sé que han escuchado mucho, 26.000 millones de pesos, esto, bueno, a ver, los 26.000 millones de pesos están ahí, están en el yacimiento, están en la usina, y hoy el ministro Aranguren ya tiene 2 denuncias, Aranguren y Seidán. No la tiene Costa porque no es funcionario, pero sí es el responsable de la pérdida de la garantía de todo el equipamiento. Y hoy más, nos preocupan muchísimo los despidos, están achicando la empresa, cerrando. Más de 800 despidos en el yacimiento de Turbio. Edgardo, bueno, vos has estado muy cerca de todo esto. Sí, yo creo que, bueno, ahí hay una decisión, o sea, es sacar el carbón de la ecuación energética nacional, digamos, ¿no? El carbón no interesa. Claro. Realmente nosotros hicimos un esfuerzo enorme como gobierno de Néstor y Cristina. Primero que interconectamos el sistema, hicimos 800 kilómetros de línea de alta tensión, casi 1000 kilómetros de línea de alta tensión para interconectar el yacimiento. El yacimiento tiene la usina que le falta un módulo, estaba terminado, 15% de generación y el otro le faltaba. Pero aparte tenés 3 frentes nuevos que estarías en capacidad de producir 1.500.000 toneladas de carbón para abastecer a la usina. Entonces, me parece que ahí lo que hay una decisión de correr al carbón en el marco de la ecuación energética nacional y hacer negocio con petróleo y gas. Pero ni siquiera producir petróleo y gas en Tierra del Fuego, sino que importar. O sea, el negocio ¿para quién es? Para Aranguren, para la Shell, que importa, y al mismo tiempo creo que intentan pegarle un golpe durísimo al kirchnerismo, porque como Santa Cruz lo gobierna Alicia Kirchner, vos tenés conflicto y cierre el yacimiento Río Turbio. No te hacen las represas en el centro-oeste de la provincia y en el norte petrolero de Caleta Olivia tenés crisis por caída de gas y caída de petróleo que te genera desocupación y te genera pobreza. Perdón, para dar un solo dato, el intendente de La Cera, que estuvo acá en un programa, también denunció 800 despidos en YPF. Es un quiebre para Santa Cruz grave. Hoy si pusieran en marcha, que a decir del ingeniero en jefe de la puesta en marcha de la usina, Arregui, en 3 meses estamos en condiciones, ponerle 4, 5, 6 a la Argentina, estamos en condiciones de poner la usina en marcha. A valores de hoy del Mega, pagaríamos todos los salarios del yacimiento sin la necesidad de echar a nadie. Perdón, Gato, y una sola cosa cortita. El encarcelamiento de Julio de Vido y Atanasio Pérez Osuna fue condición necesaria para practicar este brutal ajuste y el cierre definitivo del yacimiento Río Turbio. Sí, señor. Bueno, gracias Edgardo, como siempre. Roberto, muchas gracias. Como siempre, el miércoles estaremos acompañándolo en la marcha docente. Cortito lo mío, yo simplemente quiero pedir la libertad a Atanasio Pérez Osuna, que es el intendente del pueblo, un hombre honesto y de probada honestidad y honradez. Así que yo pido la libertad de Atanasio, pido la reincorporación de todos los compañeros que han sido echados en este tiempo de una manera perversa, de la mano del senador Costa. Así que libertad a los presos políticos como Julio, como Atanasio, y reincorporación y puesta en marcha de la UNA. Pedimos nosotros, y esto te lo doy a modo de información, la conformación de una comisión bicameral de senadores y diputados para que se investigue. Nosotros queremos que se investigue. En esta oportunidad queremos que investiguen cuál es la razón por cuál no se pone en marcha la usina y por qué está parado el yacimiento y la usina y las represas del río Santa Cruz. Gracias, diputado. Gracias, Roberto. Compañeros, pausa y ya volvemos. Bueno, nos estamos despidiendo con los temas de la realidad, como lo hacemos diariamente, con los temas que a vos te interesan, que te tocan en tu bolsillo, lo hemos estado analizando, y también las barbaridades y los atropellos contra familiares del submarino San Juan. Hemos revelado esta noche espionaje sobre algunos de ellos, vergonzoso. Lo vamos a seguir analizando y denunciando también esta semana. Ya llega después de la tanda Marcelo Esloto con Desafío 2018. Muy buenas noches, Gato. ¿Con qué tenés? Buenas noches. Muy buenas noches. Tarifas, tarifas, tarifas y tarifas. Tema dominante de la política económica. Así es, para todos los gustos. Ya llega Esloto, yo me despido hasta mañana y siguen con Desafío 2018.